Muy buenas tardes a todos, señores docentes. Sean ustedes muy bienvenidos a este segundo curso. El día de hoy vamos a continuar con el módulo Redacción Artículo Científico, que estará a cargo del doctor Alejandro Vanegas. El doctor Alejandro Vanegas es licenciado en Economía, hizo su maestría en Ciencias, Finanzas Corporativas y también realizó su doctorado en Ciencias Económicas Administrativas en la Universidad de México. Doctor Vanegas, lo dejamos, por favor. Puede iniciar cuando usted guste. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Antes que nada, un cordial saludo a cada uno de ustedes, profesores. Felicitar también a la Dirección de Investigación por tan importante, básicamente tan importante iniciativa, ¿no? Que fundamentalmente es dar herramientas, capacitación a nuestros docentes para que lógicamente podamos contribuir en el tema de la investigación. Como bien sabemos, la universidad, los recursos en todos sentidos son insuficientes, ¿no? Y qué mejor que hacer este tipo de actividades académicas para fortalecer y fomentar la investigación. Yo aquí en el chat les voy a compartir lo que le llamo mi recetario de cocina. ¿Por qué recetario de cocina? Porque básicamente son algunos elementos esenciales para que ustedes puedan básicamente redactar artículos científicos, ¿no? Este recetario de cocina, como le llamamos, están los elementos principales que nos permite redactar un artículo científico con base en todas las características que exigen las revistas académicas internacionales. Bueno, yo les voy a comentar cuál es la fuente de este compendio de puntos indispensables que debe tener un artículo científico. Como bien lo mencionó la licenciada Alicia, yo realicé mi doctorado en México. Fue un doctorado a tiempo completo de 3 años, ¿no? Entonces, durante los 3 años llevaba materias que son de la disciplina del programa en que realicé. Y también realizábamos materias semestrales de seminarios y actividades de investigación. Básicamente, este pequeño documento que les he compartido es fruto de los 6 semestres de seminario y actividades de investigación, donde en cada seminario fuimos incorporando los elementos esenciales para la redacción de artículos científicos, ¿no? Entonces, es un simple documento de Word, pero que tiene 3 años de integrar todos los elementos que han sido importantes. Bien, entonces, dado esto, voy a abrir el documento que les he compartido en el chat para ir iniciando básicamente cuáles son los elementos claves en la redacción de un artículo científico. Este documento lo vamos a estar compartiendo también y vamos a estar explicando en las próximas 2 sesiones que tenemos. Muy bien, antes de comenzar nuestro curso, me gustaría preguntarles a ustedes por qué es importante o por qué escribimos artículos científicos. Vamos a grabar la charla para que
la licenciada Alicia o la licenciada Susana puedan después compartir el enlace o la grabación. ¿No se ve el documento? Buenas tardes, se ve el documento. Yo Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, la pregunta importante, la pregunta inicial es ¿por qué redactamos artículos científicos? ¿Cuál es el propósito de redactar artículos científicos? Profesor, buenas tardes. Disculpe la cámara. Buenas tardes. Sí, no se preocupe. El aporte en la investigación, en la ciencia, la academia tiene que estar junto a la sociedad, responder a la sociedad de las necesidades, a los sectores productivos, y deben nacer de la universidad y también de la investigación que realizamos los docentes. Esa sería mi percepción. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Sí, efectivamente, ¿no? El objetivo es siempre hacer aportes. ¿Alguna otra explicación del por qué también publicamos artículos científicos? Doctor, disculpe, sí, le pido, adelante. ¿pueda grabar adelante la clase? Sí, está grabando. Muchas gracias. Sí. Licenciada Liliana Bejarano. Gracias, doctor. Buenas tardes. Yo creo que hay dos motivos para escribir los artículos. Uno, para dar cumplimiento a los cursos o programas de posgrado. Es así, por ejemplo, un doctorado, sí o sí nos exigen escribir artículos científicos, ¿no? Y el segundo es, más que todo, para poder difundir algún nuevo conocimiento que uno podría desarrollar en ese proceso de información que está realizando. Eso es lo que puedo aportar, doctor Vanegas. Muchísimas gracias, profesora Liliana. Muy buen aporte, como siempre. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario? Es un aporte y construcción del conocimiento, sí, correcto. Bien, aquí tenemos en nuestro público profesores universitarios, tenemos profesores que ya han terminado el doctorado, en cualquier doctorado, en general en la universidad o afuera. También tenemos profesores que están realizando doctorado y tenemos profesores que tienen el grado de maestría, ¿no? Algo que es importante y no es el grado académico de ser doctor o no ser doctor. Al fin yo siempre digo de que el tener un doctorado es una profesión. Y la profesión... Sí. Adelante. Y la profesión es hacer investigación, ¿no? Entonces, si nosotros estamos estudiando un doctorado o inclusive tenemos la perspectiva de hacer un doctorado, no es para que nos digan doctores, es para investigar, ¿no? Y la investigación, básicamente, la investigación especializada son los artículos científicos. Si nosotros somos médicos, por ejemplo, ¿no es cierto? El médico puede ejercer ya sea operando o atendiendo o enseñando en la universidad, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio de la profesión. Cuando hablamos de investigación, hablamos que el ejercicio de la profesión es la redacción y publicación de artículos científicos, ¿no? Sí, obviamente también podemos publicar libros, sí, está bien, pero lo que marca la diferencia siempre son los artículos científicos. Porque las universidades están interesadas
en que sus docentes investigadores publiquen artículos científicos. Fundamentalmente porque la mayoría de los rankings de universidades, por ejemplo, el ranking QS, el ranking Shanghai, básicamente dan el mejor posicionamiento a las universidades que tienen mayor cantidad de publicación de artículos científicos, ¿no? Y desde luego también, más aún si esos artículos científicos son citados. Entonces, por lo tanto, desde un punto de vista institucional, podríamos decir que las publicaciones de artículos científicos debería ser una prioridad, porque eso es lo que permite a la universidad subir en su posicionamiento a nivel mundial. Desde luego no vamos a entrar en debates de cuál es la posición que tiene nuestra universidad en el ranking a nivel internacional, Latinoamérica, Bolivia, el mundo. No vamos a entrar en ese debate, pero sí queremos reflexionar que en la medida que, por ejemplo, nuestras carreras asignen un porcentaje mínimo de su carga de investigación, de su carga total académica, carga horaria, asignen un porcentaje mínimo hacia la carga horaria de investigación, vamos a estar estimulando a que nuestra universidad en el mediano y largo plazo tenga un incremento en el posicionamiento de las universidades, ¿no? Que eso es algo estratégico. Entonces, estos son algunos motivos. Desde luego, siempre lo importante es contribuir al conocimiento. Y por otra parte, aquellos que nos dedicamos a hacer investigaciones, también lo hacemos por otro fin. Digamos que la investigación y las publicaciones de los artículos científicos va construyendo nuestro currículo. Los investigadores usualmente también son consultores de organismos nacionales, organismos internacionales, multilaterales, y la única manera como investigador de construir, digamos, un currículo es con las publicaciones. Por ejemplo, si yo quiero postular a una consultoría de un organismo internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera, lo que me va a dar legitimidad a mi postulación va a ser mis publicaciones, ¿no? Entonces, las publicaciones nos ayudan a construir nuestra trayectoria de manera personal o individual. Entonces, esa es otra motivación también por el cual investigamos, ¿no? Para tener legitimidad. Bien, entonces, hemos iniciado por qué escribir artículos científicos. Desde luego, bueno, y a manera de reflexión en nuestra universidad también vamos a agradecer a la Dirección de Investigación que a través del escalafón docente, por favor, se le dé más incentivo al tema de la publicación de artículos científicos en el escalafón docente, ¿no? Porque desde luego, a nuestros profesores, docentes e investigadores debemos crearles los incentivos para que cuando publiquen un artículo científico, que es bastante, y hay que decirlo, es bastante difícil, pues eso también tenga mayor peso en el escalafón docente, ¿no? Entonces, esa es una política importante. De otra forma, y esto hay que decirlo así, sinceramente, no sé, ser delegado al consejo de carrera o ser delegado al consejo facultativo o ser delegado al ilustre consejo universitario tienen mucho más puntuación y está muy bien. Está muy bien, sin embargo, también es importante que una publicación de un artículo científico también tenga una puntuación respectiva y creo que esa es una gestión que ya desde la parte política, ¿no? Que se debería desarrollar. ¿Para qué? Para a todos
las más de 70 personas que estén acá y otros docentes e investigadores de la universidad también tengan los incentivos para redactar y publicar artículos científicos. Muy bien, entonces hemos hecho un contexto sobre la importancia, limitaciones y desafíos, también de manera institucional, en lo que es la publicación de artículos científicos. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra sesión. Y básicamente, cuando yo quiero investigar algo, o quiero publicar, o quiero redactar un artículo científico, una de las principales preguntas que debo realizar es ¿en qué conversación debo participar? ¿No? Y esta pregunta, ¿en qué conversación debo participar?, debe estar relacionadas con tres cosas. ¿Cuáles son mis gustos, no es cierto?, en temas de disciplina que me gusta. ¿Cuál es mi área de especialización? ¿En qué soy bueno, digámoslo así, entre comillas? Y la otra es, ¿cuáles son mis intereses? ¿No? Entonces, obviamente, para poder investigar, en dicho de otra manera, tenemos que fijar nuestra línea de investigación. ¿Cuál es nuestra línea de investigación? Y esa línea obedece a nuestros intereses, especialización, experiencia, y desde luego el campo disciplinar que es de nuestro interés. De igual manera, antes de escribir e investigar, otra de las preguntas que debemos realizarnos es ¿qué conversaciones son importantes? La escritura o un artículo científico es una conversación. Entonces, debemos responder también qué conversaciones son importantes, de qué están hablando los académicos y, de igual manera, cuáles son las cosas más interesantes en que puedo contribuir. Nuevamente, en nuestras contribuciones deben estar acorde a nuestras habilidades filosóficas, teóricas, habilidades cuantitativas, y por ahí soy ingeniero, o me gusta la matemática, me gusta la estadística, o por el contrario, me gusta más lo cualitativo, ¿no? Entonces, ¿en qué puedo contribuir? Y la próxima sesión que vamos a tener, vamos a hacer énfasis en lo que son repositorios y vamos a hacer énfasis en lo que es la búsqueda de literatura científica. Por lo tanto, para este punto significa de que tenemos que buscar a los mejores journals o a las mejores revistas científicas para revisar nuestra literatura. La investigación siempre parte de un estado del arte y eso es lo que debemos conocer muy bien. Si no conocemos qué es lo que se sabe de un tema, muy difícil es que podamos hacer una contribución. Y esto está para cualquier tipo de actividad que desarrollemos. Si, por ejemplo, soy un especialista, no sé, voy a inventarme algo, en muebles, y quiero diseñar un mueble, si quiero ser bastante innovador y hacer una contribución, lo primero que debo saber es cuáles son todos los tipos de muebles que existen. Eso es estado del arte, ¿no? Entonces, en función de conocer todo lo que ya existe, propongo algo que no existe. Y cuando hacemos aportes y contribuciones al conocimiento, debemos saber todo lo relacionado con un tema en particular. De hecho, Creswell 2009 nos sugiere que para hacer una revisión adecuada del estado del arte, mínimamente debemos comenzar con una lectura de 50 artículos científicos. Cuando yo hago una revisión sistemática de 50 artículos científicos, puedo plantear correctamente un problema de investigación o un estado del arte. Por eso aquí la pregunta fundamental es, ¿cuál es el estado del arte
o cuál es el estado de la cuestión de un tema. Una de las estrategias que generalmente se utiliza para, por ejemplo, conocer o encontrar el estado del arte es partir de investigaciones teóricas, usualmente aquellos artículos científicos que hacen una revisión completa de la literatura, ¿no? Es una buena estrategia, por lo tanto, comenzar con investigaciones por investigaciones teóricas, y existen también algunas sugerencias para poder comenzar a plantear problemas de investigación con base en ciertas axiomas y teorías. Por ejemplo, podemos comenzar con axiomas filosóficos. Esto significa explorando la realidad, qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo que es permanente en el tiempo, ¿no es cierto? O qué es aquello que va cambiando en el tiempo. Entonces, podemos comenzar con acciones filosóficos. Podemos también comenzar con algún tema en particular en el cual vemos si existe variedad de métodos, variedad de participantes y si estos pueden permanecer, pueden cambiar en el tiempo. De hecho, Kuhn nos señala, el revolucionario científico, que el mejor aporte y contribución al conocimiento es aquel que rompe paradigmas, es aquel que cambia o que encuentra puntos de quiebre en las teorías y cómo se explican. Y esto es importante también porque independientemente de nuestra área disciplinar que tengamos, usualmente las teorías a nivel general en todas las ciencias han sido desarrolladas desde los países avanzados. Hablamos de Europa y Estados Unidos, ¿no? Esto para cualquier disciplina. Bueno, excepto tal vez las ciencias duras como la medicina. El cuerpo humano puede ser, a lo mejor hay diferencias, no sé, genéticas, pero generalmente el cuerpo humano tiende a ser más homogéneo. Sin embargo, en otras ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales, las ciencias económicas, usualmente las teorías que han sido desarrolladas en sociedades, la psicología tal vez, por ejemplo, en sociedades occidentales no necesariamente tienen la misma explicación en sociedades como las nuestras, en sociedades latinoamericanas. Y usualmente lo que sucede es que en la universidad aprendemos teorías que son occidentales, ¿no? Entonces, tratamos de explicar diversos problemas con teorías que se han fundamentado en otros países avanzados, pero que no necesariamente puede ser nuestro contexto. Entonces, también podemos partir los planteamientos de problema a partir de explorar la realidad o la existencia. Usualmente, también uno de los elementos claves para poder redactar un artículo científico es determinar el problema de investigación. Y usualmente algo que es muy utilizado a la hora de elaborar un artículo científico es buscar evidencia de causalidad e identificar cuáles son los mecanismos causales. ¿Qué significan mecanismos causales? Significa qué viene primero y qué viene después, ¿no? Usualmente, de igual manera, cuando redactamos artículos científicos, podemos utilizar diferentes teorías, podemos utilizar diferentes métodos. Lo importante es que nuestros hallazgos lo interpretemos como un todo y sobre todo
valga la redundancia, que no sea contradictorio. De igual manera, los mejores o los artículos que son más citados, los artículos revolucionarios científicos, son aquellos que identifican cuáles son los límites de la teoría, ¿no? De hecho, en artículos científicos se caracteriza por ser además de una conversación, una discusión. Vamos a discutir posturas. Podemos abordar un problema desde una perspectiva, podemos abordar el problema desde otra perspectiva. Inclusive estas perspectivas pueden ser contradictorias, ¿no? Entonces, por lo tanto, los artículos científicos son redactados en términos de discusión. Cuando leemos un artículo científico o redactamos un artículo científico, debemos preguntarnos si el artículo que vamos a realizar confronta un desafío teórico o contribuye al conocimiento. Usualmente, cuando enviamos un artículo científico a una revista, nuestro artículo científico puede estar muy bien redactado y elaborado, ¿no? Sin embargo, nos los pueden rechazar porque el editor o los árbitros de la revista no encuentran ninguna contribución, ¿no? Entonces, cuando un artículo ya dice más de lo mismo de lo que se ha escrito previamente, usualmente es rechazado. Entonces, los artículos científicos, como bien lo mencionaban, contribuyen al conocimiento y de igual manera tienen que aportar, ya sea de forma empírica, metodológica o teóricamente. Y desde luego es importante también que nuestras contribuciones tengan implicaciones en el mundo real. ¿Cuál es el formato estándar que se utiliza para redactar y publicar artículos científicos? Es el formato INRID. ¿Qué significa INRID? Son las iniciales de las secciones de un artículo científico. Un artículo científico tiene una sección de introducción, que es donde está el problema de investigación, está el objetivo, está también la justificación. Esto forma parte de la introducción. Tenemos la pregunta de investigación, las hipótesis. En la introducción es la I. Luego tenemos una sección que es de materiales y métodos, que básicamente constituye, por ejemplo, la metodología que vamos a utilizar para nuestro artículo científico. Y luego tenemos finalmente una sección de resultados de nuestra investigación y una sección de discusión, ¿no? Entonces, los componentes de un artículo científico está por introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Bien, entonces, esta es una pequeña introducción de lo que son los elementos iniciales para poder redactar un artículo científico. De aquí a las próximas sesiones que vamos a tener, vamos a ir viendo cada uno de los componentes y de los ítems indispensables que debe tener un artículo científico. Vamos a comenzar con lo que es el título del artículo científico. ¿Y cuál es la importancia del título del artículo científico? Básicamente es la misma que cuando vamos al cine. Por el título de la investigación decidimos ver o no ver una película. De igual manera, por el título del artículo científico vamos a decidir leer o no leer un documento de investigación.
siempre debemos tener en cuenta que el título de investigación debe reflejar cuál es el objetivo de la investigación. Cuando redactamos un título de investigación, debemos utilizar un principio que se llama la economía de las palabras. ¿Qué significa economía de las palabras? Significa decir la mayor cantidad de contenido con la menor cantidad de palabras posibles. De hecho, por ejemplo, a manera de regla de dedo, Creswell 2009 Creswell 2009 sugiere no utilizar más de 12 palabras. Eso significa el principio de la economía de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo no necesariamente en artículos científicos, sino en tesis, usualmente en tesis de licenciatura vemos títulos demasiado largos, ¿no? Me recuerdo un título, estudio de factibilidad de inversión del cultivo de maíz en la provincia de, no sé, San Ignacio para mejorar, o sea, ahí estamos violando varios elementos, pero el más importante es que no estamos utilizando economía de las palabras. Nuestro título debe tener, cada palabra debe tener un contenido significativo en términos de información. Existen ciertas palabras que se sugieren omitir, por ejemplo, estudio, análisis. Básicamente estas palabras no aportan nada al título. Y sí es muy frecuente que en las investigaciones leemos, ¿no? Análisis de esto, estudio de, no es necesario, proyecto de. Si le quitamos eso y es igual, digamos, ¿no? Porque debemos evitar lo que son las palabras generales. Entonces, un primer elemento es el título. Un segundo elemento que tiene el artículo de investigación es el resumen. El resumen depende, varía de acuerdo a cada revista. Por ejemplo, hay revistas que señalan que el resumen no debe tener más de, por ejemplo, 100 palabras. Hay otras revistas que señalan que el resumen no debe tener más de 150 palabras o 200 palabras. Entonces, esto va a variar un poco. Sí, vamos a parar acá y podemos hacer las preguntas. Podemos levantar la mano. Profesora Vilma. Buenas tardes, profesor. Sí, justamente usted ya aclaró este aspecto de que los títulos propuestos muchas veces en las investigaciones son tan largos que realmente da la impresión de ser una descripción hasta cierto punto de lo que se quiere decir. Estaría muy bien, pero lo que pasa es que me parece que el título tiene que ser necesariamente concreto a lo que vamos, por decir así. Quiero apuntar a tal cuestión y tiene que ser lo que llame la atención, lo que a la persona, lo que a los demás les indique que deben leer esto. ¿Por qué? Porque esto, aquí el contenido de esto es algo que les sirve. Entonces, desde ese punto de vista, concuerdo totalmente y es más, deberíamos pensar en practicar esto nosotros. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Como usted bien lo mencionó, muchas veces hemos revisado tesis en nuestra universidad y hemos visto títulos que son de 3 o 4 líneas, renglones, ¿no? Entonces es algo que directamente debemos evitar y ser lo más concreto posible. Bien, como les mencionaba en el resumen, ¿qué es lo que contiene el resumen de un artículo científico? Contienen los siguientes elementos. ¿Cuál es el problema de investigación? Si es un artículo que tiene
si tiene datos cuantitativos o si es un artículo cuantitativo. Si es cuantitativo o inclusive si es cualitativo, también podemos incluir lo que son nuestros datos, qué metodología estamos utilizando, cuáles son nuestros resultados encontrados en la investigación. Y aquí más allá de la ciencia, debemos convertirlo esto en una especie de arte literario, porque no debemos describir exactamente cuáles son los resultados de nuestra investigación, sino que debe tener cierta intriga, porque básicamente si yo leo el resumen y está exactamente cuáles son los resultados que se han encontrado, directamente ya no leo el artículo, ¿me entienden, no? Entonces hay que dar como esa intriga sobre cuáles pueden ser los resultados encontrados. Y nuevamente, en la analogía de un artículo científico con una película, ¿no? Que estábamos hablando del cine, por ejemplo, esto es muy similar a ver el tráiler. Usualmente, igual, cuando vemos una película y vemos el tráiler, con el tráiler decidimos ver la película porque realmente nos enganchó. Lo mismo debe ser el resumen, ¿no? El resumen debe enganchar al lector para querer leer el artículo. Bien, entonces, por lo tanto, debe ser intrigante. Existen otros formatos que son muy efectivos a la hora de redactar un resumen de artículos científicos. ¿Cuáles son esos formatos efectivos? Por ejemplo, si revisamos cuáles son en diversas áreas en ciencias sociales, yo les puedo hablar, cuáles son los artículos más citados. Los artículos más citados son aquellos que parten en su resumen de una crítica a la teoría o mencionan por qué esta teoría no es adecuada. Otro formato también que es de los artículos más citados es aquellos que explican cómo una teoría abordada puede brindar una mejor comprensión de un fenómeno. De igual manera, en artículos altamente citados, usualmente vemos que se mencionan cuáles son las contribuciones del trabajo. Bueno, en este documento se hace una contribución al conocimiento al demostrar que X y Y tienen una relación positiva o negativa y esto no había sido previamente demostrado, ¿no? Otras alternativas también es presentar la hipótesis del trabajo. Usualmente, para nuestra investigación debemos especificar de 3 a 5 palabras claves y esto depende un poco también del área disciplinar, ¿no? Usualmente las palabras claves son las que van a servir como motor de búsqueda para que otros investigadores puedan encontrar nuestra investigación. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son hemos visto cuáles son los contenidos de cómo debemos redactar un título de investigación, qué debe contener el resumen y vamos a ver de igual forma lo que es la introducción. Recuerden ustedes que la introducción es la primera parte que tiene el artículo científico. Obviamente tiene el título, tiene el resumen, tiene la introducción. Uno de los elementos cuando redactamos la introducción de un artículo científico es que debe ser debe tener una comunicación literaria, como leer una novela, debe ser simple, debe tener cierto misterio, debe generar curiosidad y sobre todo interés
en nuestros lectores. El artículo científico, no solamente la introducción debe ser narrativa y debe estar redactada como si fuera un cuento. La comunicación debe ser clara y concisa, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, sin vueltas y directo. Por cierto, no solamente la introducción, sino todo un artículo científico se redacta en tercera persona. ¿Qué significa redactar en tercera persona? Significa, por ejemplo, en este documento se aborda la relación, en este documento se evalúa la hipótesis, ¿no? Eso es la tercera persona, ¿no? Lo que no debemos utilizar es la primera persona ni el plural modesto. ¿Cuál es la primera persona? Yo investigo la relación. No, eso es incorrecto. Perdón. O nosotros investigamos, nosotros probamos la hipótesis. Tampoco es incorrecto. Es tercera persona. Y de hecho, una práctica también que les sugiero que desarrollemos es que en todos nuestros documentos que hagamos, aún así sea una carta a nuestro decano, una carta a nuestro director de carrera, redactemos en tercera persona. La redacción en tercera persona es una redacción elegante. No necesariamente es para el área económica es el área sociales, pero de hecho el método INRIT viene de ciencias de la salud, materiales y métodos, y aquí obviamente lo que estamos abordando son los elementos que son transversales a cualquier disciplina en particular, de cualquier área. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que debemos plantear en una introducción? Nosotros debemos plantear cuando hacemos la introducción de una investigación es ¿a quién le importa? ¿A quién le importa el tema que estamos investigando? ¿Por qué es importante y por qué es interesante el tema? Hay dos preguntas que deben estar sí o sí en nuestra introducción de artículo científico. Una pregunta que debe estar en la introducción es ¿qué es lo que se sabe del tema? ¿Ya? Y la otra pregunta es ¿qué es lo que no se sabe del tema? Voy a hacer un ejemplo. Supongan de que estoy en México, ¿no? En México, tiro una manzana y me cae en la cabeza. Vengo a Bolivia, Santa Cruz, tiro una manzana y me cae en la cabeza. Obviamente sabemos de que si tiro una manzana me va a caer en la cabeza en cualquier parte del mundo en que esté. Eso es lo que se sabe del tema, ¿no? Sin embargo, puede ser que lo que no se sabe es que si estoy en La Paz, por ejemplo, ¿no? A 4.600 metros sobre el nivel del mar, vamos a suponer que no se sabe, aunque se sabe. Obviamente es cierto que voy a tirar la manzana y me va a caer voy a tirar la manzana y me va a caer en la cabeza, pero la velocidad puede ser diferente, ¿entiendes? ¿No? Entonces debo explicar aquello que no se sabe. Esta es son preguntas importantes. Otro elemento también que debemos poner en la introducción es si existe una confrontación teórica. Un problema de investigación en cualquier área, medicina, ingenierías, por ejemplo, áreas en ciencias sociales, puede ser abordada solamente desde una perspectiva o puede ser abordada desde diferentes perspectivas teóricas.
si existe confrontación teórica, ¿cuál es la debilidad que se encuentra para una teoría en particular? ¿Existe una teoría tiene supremacía sobre otra teoría? Y la otra es que muchas veces también encontramos lo que se llama evidencia empírica contradictoria, o también lo que se conoce como huecos teóricos. Las mejores investigaciones son aquellas donde existe evidencia contradictoria y donde existe confrontación teórica. Ese es el mejor planteamiento de problemas que existe, ¿no? De igual manera, por ejemplo, voy a mencionar de que en un área en particular se ha encontrado, por ejemplo, en ciencias químicas, ¿no? Que la molécula A tiene un efecto directo sobre la molécula B, me estoy inventando. Sin embargo, otros estudios a través de la teoría dicen de que eso no es cierto, por lo tanto la relación es contraria, o incluso tenemos otra teoría que nos dice que en realidad no existe ninguna relación entre la molécula A y la molécula B. Ese es el mejor planteamiento del problema. Estoy confrontando evidencia empírica, estoy confrontando teorías, y al final ese problema necesita ser investigado, ¿no? Entonces, básicamente, confrontación teórica, confrontación empírica son las mejores investigaciones para plantear problemas. Por lo tanto, es importante, especialmente en estudios a nivel doctoral, identificar lo que se conoce un hueco teórico. Bien, aquí tenemos un comentario. Jaime dice, una manera de comprender la investigación y publicación científica es encontrar la analogía de la ciencia de la salud. El área de la salud es la que más avanza hasta ahora, aunque desde la perspectiva positivista. Sí, ¿no? Exactamente, varios de los, podemos poner muchos ejemplos en el campo de la salud y en los tipos de investigación, experimental, no experimental, bueno, ¿no? Sí tiene toda la razón. Bien, entonces, continuando, en la introducción, de igual manera, tenemos que explicar el objetivo de investigación. Siempre debemos comunicar cuáles son las contribuciones de nuestra investigación. ¿Por qué nuestra investigación es importante? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo a lo que ya se sabe? Algunas, cuando realizamos el dictamen de artículos científicos, muchas veces, inclusive en la revisión de tesis doctorales, encontramos, esto no se ha realizado antes. Sí, a lo mejor no se ha realizado antes y lo mencionan como una contribución porque a nadie le importa, ¿me entienden? ¿No? Por eso no se ha realizado antes. O es interesante. Lo que es interesante para unos no necesariamente es interesante para otros. Entonces, es importante evitar estos puntos. Algo que es importante también es, ¿y luego qué? ¿Qué hay de nuevo con mi artículo? Con mis conclusiones, ¿para qué sirven? Uno de los elementos principales también en la introducción de un artículo científico es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el corazón del trabajo. La estrategia principal para plantear una buena pregunta de investigación es señalar una interrogante cuya respuesta
hacen la diferencia de respuestas anteriormente escritas, ¿no? Entonces, si yo planteo una pregunta que no se ha planteado antes, mi respuesta puede ser diferente a las respuestas anteriores. Entonces, el corazón del trabajo es importante. Un error muy frecuente cuando revisamos tesis, ya sea de licenciatura o de maestría, son las preguntas sí o no, ¿no? Por ejemplo, ¿implementando esta política va a existir más desarrollo? ¿Sí o no? Debemos evitar las preguntas cuyas respuestas sean sí o no. De igual manera, tenemos que evitar las preguntas de comparación de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre motivación y autoestima antes de los 50, antes de 1970 y después de 1970? Preguntas de comparación de periodos de tiempo debemos evitar este tipo de preguntas, y de igual manera debemos evitar lo que son las preguntas con motivo de autoaprendizaje, ¿no? Y para culminar la sección de la introducción, el último párrafo de la introducción debemos mencionar cuál es la estructura del trabajo de investigación. Bueno, este artículo científico sobre, no sé, casos de dentomaxilar va a estar conformado por 4 secciones. La primera sección, que es, en la primera sección tenemos la fundamentación teórica, donde abordamos las perspectivas teóricas. La segunda sección, que son los materiales y métodos que utilizamos para verificar nuestras hipótesis. La tercera sección de discusión, y al finalizar terminamos con las conclusiones del trabajo, ¿no? Una práctica recomendada y habitual es que debemos dedicar tiempo a la revisión de la introducción, al menos el 20% del tiempo en lo que es la elaboración de todo el artículo científico. ¿Qué significa eso? Que de cuando elaboramos y redactamos un artículo científico, del 100%, el 20% asignamos a la revisión de la introducción. Y esto lo hacemos en todo momento. Lo hacemos antes, durante y después de terminar el artículo científico. ¿Por qué? Porque cuando nos lea alguien, lectores, revisores, dictaminadores, lo primero, van a saber la calidad del trabajo del artículo científico en función de la introducción. Muy bien, estimados profesores, les pido una sincera disculpa. Tengo un problema en la garganta. Hoy comenzamos un poquito tarde, pero vamos a tratar de compensar en la siguiente sesión que tengamos. No sé si tenemos algún comentario, consulta al respecto. Doctor, Dicen, si me cede la palabra, simplemente era comentar que en ciencias jurídicas, en ciencias sociales, estamos hablando de cuando se realiza un trabajo de investigación, sea para tesis de licenciatura, tesis de maestría y quizás más aún en las tesis doctorales, las respuestas eje de la investigación serían el qué, el por qué y el para qué. El qué, porque tenemos que entender en principio a dónde nos dirigimos, qué queremos hacer, cuál es la inquietud que nos mueve a realizar ese tipo de investigación. Y dentro de ello, evidentemente, se analizan todos los elementos que contienen ese qué, porque tenemos que ver si tenemos la capacidad, si reunimos las condiciones, si el tema es actual, si es interesante y todo aquello. Luego tenemos que contestar el por qué. ¿Cuál sería el aporte que va a realizar esta investigación?
¿no? Porque normalmente una investigación se hace para aportar algo, algo nuevo que querramos decir, a no ser que se trate de una monografía o compilación que queremos presentar como un trabajo de haber hecho una investigación de algún tema concreto que queremos hacer como un compendio. Y la otra es el para qué, porque en ese para qué tenemos que mostrar el aporte mismo, o por decir aquella recomendación, si se quiere, aunque no es bueno de pensar en recomendaciones, pero sí aquello que queremos transmitir, aquello que es ese poquito más que hemos hecho de todo lo que se ha conocido. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias, profesora Vilma. ¿Algún comentario adicional que tengamos? Muy bien, si no tenemos ningún comentario adicional, les agradezco por su tiempo y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. ¿Qué vamos a hacer en una siguiente sesión? En una siguiente sesión vamos a continuar con este documento y me gustaría que veamos lo que son básicamente enlaces virtuales para acceder a literatura científica. Porque como hemos visto, la literatura científica es la principal materia prima. Obviamente la principal materia prima somos nosotros, ¿no? Que procesamos intelectualmente toda la información. Pero la base es la literatura científica. Y en la última sesión vamos a ver formatos de artículos científicos y vamos a ver también un formato cómo los dictaminadores evalúan nuestros artículos científicos. Vamos a ver también qué es lo que evalúan y cómo lo evalúan. ¿Okay? Entonces, de esta manera son 3 sesiones, una cordial bienvenida y les agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias, estimados profesores, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Recording stopped.